Nuevamente en España, estamos en la ciudad de Madrid, recorriendo las calles de Malasaña, porque bueno, nos estamos alojando por esta zona. Malasaña es como el barrio de las universidades, como el barrio joven, y hay un montón de bares, restaurantes, así que bueno, empezamos a recorrer un poquito por acá. Tiene de pintoresco las construcciones con los balconcitos. Yo es la primera vez que estoy acá, así que no puedo decir mucho, estoy como... Sí, no puedo más. Sí, la mía es la segunda, vine mucho más chico, así que estamos volviendo a recorrer todo nuevamente, pero bueno, Madrid es una ciudad que me encanta, quizá más que Barcelona. Voy a redescubrirla y se los voy a decir al final. Mi veredicto va a ser al final también. Conociendo ambas, creo que me quedo con Madrid, me identifica mucho más la ciudad, me parece mucho más similar a lo que es Buenos Aires, con sus diferencias, claro, pero bueno, así que vamos a recorrer un poquito Malasaña. Pasamos por la Plaza 2 de Mayo, que es la plaza principal, donde ahí bueno, tienen un montón de bares. Ahora estamos en la calle de Manuela Malasaña, que es por el cual se le da el nombre al barrio. Y bueno, caminar por acá, perdernos por las calles, vamos a ver si comemos algo. Sí, a eso vinimos, a comer muchísimo. Yo ya quiero tortilla, o sea, no quiero otra cosa. Hay que buscar la tortilla, si venimos de otro tipo de comida y estábamos extrañando la comida española. Pollo. Empezamos a recorrer Madrid. A 50 metros de la plaza de Chueca encontramos el mercado de San Antón. Que por desgracia está medio muerto. Cerradito, sí, faltan algunos negocios locales, pero la planta de arriba ya está cerrada, entonces no entendemos que no es como para picar y comer así parados, ¿no? Como veníamos a buscar. No, veníamos a buscar algo rápido, pero no. De todas formas sí pueden pedir como algún sanguchito y eso. Hay fiambrerías, hay lugares como mercado para comer y hay lugares para sentar de tipo restaurante. Así que bueno, vamos a dar una vueltita por lo poco que hay abierto y veremos dónde conseguimos para picar algo. Bueno, abrió el mercado, ¿eh? De repente nos estábamos yendo, ¿qué pasó? ¿Cómo te explico esto yo? No es demasiado a ver eso. No, yo quiero ahogarme adentro de esta tortilla. A ver. Bueno, 3,50 € el pincho de tortilla. No, me quiero quedar a vivir acá. Es el desayuno este. ¿Está buena? No tiene sentido. Bueno, hicimos con la degustación un pinchito de pulpo. Este ya 6,50 €, un poquito más caro. Y acá una croquetita de jamón ibérico. Bueno, lo que son los mercados siempre son un poco más caros, pero bueno, nos tentamos y teníamos que pedir algo. Estamos en la azotea del Círculo de Bellas Artes. Sale 5 € para subir. Está sobre la calle Alcalá y bueno, tienen vistas a todo lo que es la calle Alcalá, la Fuente de Cibeles y bueno, todo lo que es España desde arriba. La verdad que está hermoso. La vista es alucinante. Y tienen, sí, o sea, si además quieren tomar algo, tienen un montón de mesitas, está súper lindo. No sabemos los precios, no. Pero calculo que no debe ser muy económico porque está hermoso. Así que bueno, este es un lindo punto como para tener un mirador, porque no hay muchos miradores en Madrid, así que esta es una linda opción. Una visión general de todo Madrid. Así que a seguir recorriendo Madrid. Bueno, y ahora llegamos por la calle Alcalá hacia uno de los puntos más característicos de Madrid. Estamos en la Plaza Cibeles.
lugar donde se cruzan lo que es la calle Alcalá y el Paseo del Prado. Alrededor de la Plaza de Cibeles hay un montón de edificios importantes como el Banco de España. El Palacio Cibeles son edificios construidos entre el siglo XVIII y el siglo XX. Por ejemplo, el Palacio de Cibeles fue construido en 1909. Es como se inaugura en imagen. 1919 y la fuente que tenemos atrás es del 1712, así que... Sí, incluso la fuente servía como para proveer de agua a los madrileños. Después, bueno, la trasladaron al centro de la ciudad y ya quedó decorativa, sí, pero el Palacio de Cibeles hoy es el Ayuntamiento de Madrid, antes era la Oficina de Comunicaciones. Así es. Después tenemos lo que es otro de los palacios que hoy se utiliza como cuartel general militar. Y bueno, el Banco de España, que siempre fue el Banco de España y hoy lo sigue siendo. Dentro del Palacio de Cibeles pueden acceder al mirador, tiene un costo de 3 euros. Y si no, pueden acceder a todo lo que es las exposiciones, que son totalmente gratuitas. Solo les van a hacer sacarse las mochilas y eso para pasar por un escáner. Desde ahí tienen vistas a lo que es la Plaza Cibeles y para el otro lado, o sea, en diferente vista a lo que tuvimos nosotros desde el Circuito de Bellas Artes. Así que vamos a seguir por la calle Alcalá hasta la Puerta de Alcalá. Que está tapada. Siempre hay algo que a uno en un país le toca en estos países la Puerta de Alcalá. Sí, la están remodelando, así que bueno, no la vamos a poder ver en toda su belleza. Todo esto que les venimos mostrando es todo muy cerquita. Esto en mediodía lo hacen sin problemas, así que para que lo tengan en cuenta, yo creo que Madrid se conoce, lo más importante en 2 días se llega a conocer con tiempo. Llegamos al Parque del Retiro. Este parque es el parque más importante de todo Madrid. Fue inaugurado en 1868 y fue mandado a construir por Felipe IV. Hay un montón de gente disfrutando el día, está espectacular. Sí, nos tocó un día 25-26 grados deben hacer, se recorre hermosamente, el parque es enorme, por lo cual hay gente. Sí, son 118 hectáreas, así que sí, es como el pulmón más grande de Madrid. Y hay muchos puntos también para visitar dentro del parque. Y por ejemplo, detrás nuestro tenemos el estanque, que uno entrando por la Puerta de Alcalá es el primer punto que encuentra. Si quieren pueden alquilar barcos para remar. Sí. ¿Vamos a hacerlo? No sé lo que estará, pero no, es muy chiquito el estanque, uno le pega la vuelta, pero bueno, hay gente que lo alquila y está lindo. Y después detrás el monumento a Alfonso XII. Lo otro más importante que hay es el Palacio de Cristal, que fue mandado a construir en 1887. Ahí me quiero hacer 253 fotos. Sí, bueno, es súper llamativo, ahora lo vamos a ir a visitar, pero ahora estamos disfrutando, la verdad, el día increíble. No, el día... Y el parque es hermoso, la verdad que es hermoso. Sí, que tengan esto en el medio de la ciudad, tan bien cuidado, es espectacular, me parece hermosísimo. Sí, así que bueno, a seguir recorriendo Madrid en este primer día. Caminando desde el Retiro, pasamos por el Museo del Prado, no entramos en esta ocasión. No, yo por lo menos ya lo conozco, sale 15 euros. Y no entendemos nada de arte, esa es la verdad un poco. No. Así que elegimos no entrar, debe ser una belleza. No que no valga la pena. Tal cual. No, yo que lo conozco es una belleza. Tal cual. Pero es más de cuadros, hay cuadros de Goya y de artistas importantes españoles y también de otros artistas internacionales. Pero bueno, en esta ocasión no. Tienen el Museo de Madrid, si quieren entrar. Hay un montón de museos y exposiciones en todo Madrid. O sea, para los interesados en el arte y en esas exposiciones busquen porque hay millones de ofertas. Y ahora estamos caminando hacia el barrio de las Letras, hacia allá vamos. Sí, y desde el Museo del Prado, caminando para el barrio de las Letras, también tienen lo que es la Fuente de Neptuno y la Basílica de Mendiceli. Y después, bueno, ya entran en lo que es el barrio de las Letras y ahí les vamos a mostrar algunos puntitos para conocer.
ahora sí estamos en el barrio de las Letras, barrio conocido por ser el lugar de residencia de los escritores más famosos del siglo de oro de la literatura española, entre ellos Cervantes, Lope de Vega, Quevedo. Todos residieron acá, e incluso en las tabernas que hoy se pueden ver, que son del 1008 Hay y una pico. al lado de la otra. Sí, está lleno. Y bueno, pasaron por esos mismos lugares que hoy uno se puede sentar a comer. Está lleno de lugares para comer y de tabernas antiguas. Y acá comen tapio a cualquier hora del día. Sí, a cualquier hora que 5 de la tarde y lo ves tapeando. Sí. Hay un par de cuadras que son como las principales, que son calle Las Huertas, calle Lope de Vega y calle Cervantes, que son como las principales donde están todas las tabernas, que son las que estamos caminando en este momento. Y después hay dos plazas que se las vamos a mostrar, que son de acá del barrio de las Letras, también como las principales plazas de este barrio. Y después va a terminar nuestro día yendo a un tablao a ver flamenco. Acá la señorita tenía muchas ganas de ver. Dios. Más o menos la entrada está a 20 euros. No comemos igual. No, es sin menú, es solo con bebida. Y nosotros vamos a ir al tablao más antiguo de acá de Madrid, que abrió este año. Sí, este año. Este año, abrió sus puertas. Que era de Villarrosa, creo. Sí. Ahora se llama 1911. Así que bueno, ahí terminará nuestro recorrido por el barrio y ya después nos iremos a cenar. Así que a pasear un ratito por acá por el barrio de las Letras y continuar nuestro primer día en Madrid. Y arrancamos nuestro segundo día en Madrid. Estamos en el templo de Debod. Así es, este templo fue inaugurado en 1972 y fue un regalo de Egipto a España por ayudar a proteger los templos de Nubia. Está espectacular el lugar. Sí, tiene 2200 años de antigüedad. Se puede recorrer por adentro, la entrada es gratuita, son 2 pisos. Ahora les vamos a mostrar cómo es por dentro. Solo hay unos horarios. Tal cual, y por lo general esto está lleno de agua. Sí. Bueno, hoy está más escasez seco. De agua, venimos con el tema de energía y cosas, entonces bueno, como a modo de ejemplo, esto está vacío, pero esto es un estanque y desde acá se ven lindos atardeceres porque refleja lo que es el sol en el estanque, pero bueno, no lo vamos a poder ver. Así que vamos a pasear por dentro del templo y de acá empezamos nuestro recorrido. Y también otro dato es que este templo, cuando lo trajeron, ¿no?, y lo fueron a poner, se perdieron un par de piedras, digamos que no es originalmente tan así, pero bueno, es lindo para conocer, sí, y dicen que adentro vale la pena. Sí, es como para llevarte una idea de lo que son los templos de Egipto, aunque no es lo mismo. Exacto. Pero uno se lleva un poco de una idea de cómo son los templos de allá. Así que bueno, a conocerlo. Bueno, y acá estamos recorriendo lo que son los jardines del Palacio Real. El Palacio Real frente a nosotros. Jardines de Sabatini, acabamos de pasarlos. Una belleza, la tranquilidad que hay en este lugar, la paz. Para escapar un poco del caos de Madrid. El clima también nos sigue acompañando, precioso. Sí. Bueno, el Palacio Real es la residencia, ¿no?, de la familia real española, aunque ellos ahora no viven acá, ellos viven en Palacio de Zarzuela. Acá ahora exclusivamente se utiliza para ceremonias, festividades o algo. Sí, o visitas guiadas, pero ellos no viven acá. El palacio se construyó en 1738 y bueno, hoy lo pueden visitar, sale más o menos creo que 20 euros la entrada. Nosotros no vamos a ingresar porque, bueno, yo ya lo conozco y también tanto palacio tampoco no llama tanto la atención, pero la verdad que sí, el lugar de los jardines y eso es una belleza.
El palacio obviamente es una belleza. Si nunca entraron a un palacio o primera vez en Madrid, está bueno. Está y bueno esto de los ingresar. jardines de Sabatini pueden entrar gratuitamente, no tienen que pagar nada, acceden muy fácil. Incluso de donde estábamos del templo son nada, 5 minutos Todo caminando. cerquita, sí. O sea, en el orden que se los venimos mostrando queda todo súper cerca. Totalmente. Así que bueno, ahora vamos a ir a lo que es la entrada del palacio para mostrárselas y seguir nuestro recorrido por Madrid. Y ahora sí llegamos a uno de los lugares más importantes de Madrid. Llegamos a la Plaza Mayor. Bueno, la Plaza Mayor está a muy pocos metros del Palacio Real y de la Puerta del Sol, así que queda todo cerquita. Sí, es súper céntrico. Venimos paseando por el barrio La Latina, que es uno de los barrios también turísticos de acá para comer. Y bueno, acá en la Plaza Mayor tienen miles de lugares para comer también. Ahora también nos clavaron un escenario atrás. Sí, justo en el lugar principal de la plaza. Suerte. Venimos mal con los lugares. Sí, venimos mal, pero no, la verdad que la plaza es hermosísima, está lleno de gente, lleno de puestos para comer, no, está bárbara, No, tiene un ambiente bárbaro. el día que se puso También, ahora, la verdad estamos también. disfrutando a full. Bueno, o sea, puntos característicos, la estatua en el medio de la plaza, Casa de la Panadería y después lo que es el Arco de Cuchilleros, que es porque sale a la calle Cuchilleros, son como los puntos más famosos de acá de la plaza. Después no hay mucho, sino es disfrutar del lugar, de la música, un punto principal de reunión de hace muchos años, porque la plaza es muy antigua. Así que Y nada. dicen que en Navidad se llena de puestitos de Navidad, Sí, así que también. yo quiero quedarme hasta diciembre. Acá nomás está la Puerta del Sol, pero está en reparación, así que no les no la podemos podemos mostrar mucho. Así que les diría que estos son como los principales puntos que pueden hacer en 2 días en Madrid. Lugar más, lugar menos, más o menos lo van manejando ustedes, Sí, pero les da para ese 2, tiempo. 3 días está perfecto. Sí, perfecto, les da el tiempo para ir de compras, para los puntos principales. 2 días está bien. Un tercer día generalmente la gente se va a Toledo. 3. Sí, pero A mí la me mayoría encanta. se va a Toledo, se va También, a Segovia, sí. que son las visitas cercanas. Yo haría eso principalmente, pero bueno, cada uno decide. Y estamos en el Mercado San Miguel. ¡Qué quilombo! ¡Qué quilombo! Terrible. Pero Mucha vinimos a gente. tomar un cafecito nomás porque ya habíamos comido. Pero la verdad, o sea, lo bueno que tiene el Mercado San Miguel es caro, pero uno va como picoteando y se va agarrando diferentes cositas. Acabo de ver una casa exclusiva de tortillas. Sí, tenés todo eso, o sea, como el exclusivo de pescado, el exclusivo de frutas. Y bueno, ahora acá estamos en un café que se llama Negro Jamaica, café de especialidad, pero bueno, lo ideal es venir a picotear algo por ahí antes de almorzar. Llegó el café. Ahí llegó el cafecito. Bueno, visita obligada acá en Madrid. Vamos a probar churros de San Ginés. Para, voy a probar más chico. Ya los probamos en Buenos Aires, ahora están allá, pero bueno. Pero eso es otra cosa. ¿Está bueno? Buenísimo. Bueno, así, el vaso de chocolate y 6 churros de estos, 4,90 €. ¿Son buenos? Buenísimo. Y finalmente llegamos al fin de nuestro viaje por Terminó. Europa, por España, Madrid. Fue una belleza.
Fue algo increíble, algo que no lo vamos a olvidar nunca porque fue una experiencia espectacular y estamos muy felices de haberlo vivido. Sí, hoy fue un día tranquilo, al final no fuimos a ningún lado, disfrutamos de Madrid, seguimos comiendo Estaba rico. muy nublado, nos despidió Sí, con lluvia, sí, es verdad. Hicimos compras, comimos y Hicimos un caminamos. walking tour. Sí, eso estuvo genial. Sí, con porque nos Sandemans. Sandemans, sí, estuvo el bueno. guía Alex, súper recomendable. Sí, genial, la verdad que re buena onda. Y nos contó mucho de la historia y aprendimos un montón, que nos faltaba eso, si bien nosotros siempre venimos y tratamos de leer algo que te lo cuente alguien de acá, ¿no? Porque era local y con una pasión espectacular, así que lo súper disfrutamos Estuvo también. muy bueno, muy bueno. Así que bueno, nos despedimos de este viaje hermoso. Como siempre, suscríbanse, comenten qué les parece el video, qué les parece el canal, si tenemos que mejorar en algo. Todo es bienvenido. Así que bueno, hasta el próximo viaje por Argentina o el mundo. Chao.